Regresamos, amigos, a Argumentos. Continúa con nosotros la internacionalista, la profesora Mirna Jonis. Hemos estado conversando de, bueno, todos los conflictos que en estos momentos se encuentran en desarrollo en el mundo. Le comentaba que desde la gestión o desde el grupo de Donald Trump, que asumirá en enero del 2025, pues ya aseguraban que estas acciones de Biden de última hora, pues lo que buscan es tratar de dañar o perjudicar un conflicto a última hora simplemente para dañar la administración que prosigue, que sería la de Donald Trump. ¿Cómo lo ve también desde ese punto de vista? Mira, a primera vista pareciera, pero yo insisto en que estas no son decisiones locas, si así pudiera decirse entre comillas, ¿no? Recordemos que hubo como un pequeño interregno de algunas operaciones militares por parte de Estados Unidos porque justamente estaba el proceso electoral dentro de los Estados Unidos y un poco el debate es siempre cuando hay elecciones que por qué tantas caras hacia afuera cuando hay tantos problemas adentro, que es igual en cualquier estado. Es decir, no tanto cara hacia afuera, sino atendamos la agenda doméstica. Y eso de alguna manera privó también en lo que era la agenda electoral y la oferta electoral, si se iban a mantener los sistemas de seguridad social, si se iban a aumentar los impuestos, que el impuesto al lujo va o no va, que bueno, miles de cosas que estuvieron en la agenda electoral y que obviamente tanto desde el punto de vista de los congresistas que también estaban formando parte de este proceso electoral, pues allí estaban latentes. De manera que eran decisiones en cierta medida retenidas desde el punto de vista estratégico. Recordemos que Estados Unidos desde inicios de este año ha incorporado mayores acciones que no eran las tímidas o behind the scene, como dicen por allí en algunos, es decir, detrás de escena, mandaba elementos tecnológicos, mandaba elementos operativos, pero no había nada visible y Rusia señalaba que no esperaba que hubiese armas de los Estados Unidos en el terreno, etcétera, pero la misma evolución del conflicto hace que tanto los propios países europeos, recordemos que salieron noticias desde donde se Sí. lanzaban determinadas drones, desde donde se lanzaban y salían operaciones de tanques, en fin, cada uno está operando porque esa es parte de la OTAN y era parte del compromiso, ¿no? Quizás para no ir a una mayor escalada, pero siento en mi apreciación que son medidas que fueron retenidas por el propio proceso electoral dentro de los Estados Unidos y para no caldear mucho más lo que ya estaba. Y recordemos que las elecciones en los Estados Unidos también fueron bastante complejas, que primero Ujú. fue Biden, que después renunció, entró Kamala Harris, de manera que había también ahí una transición en la que había que concentrarse en el liderazgo interno, personalidad Claro. interna, y que de Estaban manera enfocados en su visible momento la de acción campaña, así externa es. estuviera pendiente. Así que sí, algunos podrían considerarlo una jugada, yo no lo dudo, pero no estoy de acuerdo cuando dicen que es un as sobre la manga que se sacó ahora Biden para fastidiar a Donald Trump. Ahí hay otros intereses que seguramente saldrán a relucir Claro, en porque es la una próxima acción semana. no menor y que ha generado obviamente la respuesta de Rusia. Para entrar en contexto a nuestra audiencia, tenemos un material preparado, pues contándoles los últimos detalles sobre esta operación de misiles de alto alcance. Ya desde Rusia se aseguraba que habían sido empleados contra una zona importante de este país y además ratificaban la doctrina de Rusia de responder de manera contundente a cualquiera de estos ataques. Así lo decía el presidente de este país, Vladimir Putin, y también el canciller Sergei Lavrov en la cumbre del G20. Vamos a verlo. Rusia dijo el martes que Ucrania disparó misiles de largo alcance suministrados por Estados Unidos contra su territorio por primera vez en 1000 días de conflicto. El ataque tiene lugar unos días después de que Kiev recibió la autorización de Washington de golpear suelo ruso con sus misiles de largo alcance. Según el Ministerio Ruso de Defensa, el ataque tuvo lugar a las 3:25 locales con 6 misiles balísticos contra un emplazamiento en la región de Briansk. Añadió que se usaron misiles tácticos ATAK-MS de fabricación estadounidense. El uso de este tipo de misiles era una línea roja para Moscú, que había prometido una respuesta apropiada si eso ocurría. Desde Río de Janeiro, donde participa de la cumbre del G20, el canciller ruso Sergei Lavrov prometió una respuesta acorde de Moscú tras el lanzamiento y aseguró que marca una nueva fase de la guerra de Occidente. El martes, el presidente ruso Vladimir Putin firmó además un decreto que amplía las posibilidades del país de utilizar armas nucleares.
La medida permite a Rusia utilizar armas nucleares contra un país sin armas atómicas como Ucrania, pero que esté respaldado por una potencia nuclear como Estados Unidos. Putin advirtió en septiembre pasado que si Occidente permitía a Ucrania atacar territorio ruso con misiles de mayor alcance, significaría que los países de la OTAN están en guerra con Rusia. La invasión rusa a Ucrania, lanzada el 24 de febrero de 2022, suma 1000 días este martes. Actualmente Moscú ocupa cerca del 20% del territorio ucraniano. Bueno, además el presidente Vladimir Putin ratificó, como explican en ese micro, pues esa doctrina nuclear de Rusia y le contamos en qué consiste este documento, qué especifica. Bueno, y es lo siguiente: una agresión contra Rusia de cualquier país que forme parte de un bloque militar será considerada una agresión del bloque en su conjunto, según este documento. Y en cuanto a la política de disuasión de Rusia nuclear, señala que es de naturaleza defensiva. Así que en este caso se podría esperar una respuesta defensiva de Moscú ante esta acción. Estamos hablando de una escalada, decía Sergei Lavrov. Occidente está buscando una escalada en estas alturas. Es una situación preocupante que mantiene pues al mundo en vilo. No obstante, en las redes sociales muchos usaban la etiqueta Tercera Guerra Mundial. ¿Cómo va a terminar este 2024? Bueno, en fin, empiezan las preguntas, ¿no? Por parte también allí de nuestra audiencia, inquietudes de qué es lo que significa este tipo de acción y una escalada a este nivel. Claro, pero a veces El tema nuclear que preocupa tanto. Sí, a veces la memoria es corta, ¿no? Y yo quisiera precisarlo porque siempre el bombardeo de las informaciones parecen a veces perder el contexto de cosas que han pasado no tan lejanos, sino hace apenas... Hecho reciente. De hecho reciente, hace apenas unos meses. Es decir, no es ahorita que se han desarrollado acciones militares en estos terrenos, tanto de Rusia, dentro de Ucrania, como algunas operaciones que hubo como un cambio de la estrategia de Ucrania de atacar a algunas poblaciones que no eran de rescate de su territorio, sino dentro de la propia frontera rusa. Así que no es reciente, no es una respuesta reciente, no es una primera operación reciente de Ucrania en esos territorios, sino que ya tienen un tiempo. Entonces eso a veces hace perder un poco la perspectiva, ¿no? De, bueno, la respuesta que están dando ahora es la respuesta que ha estado señalando Rusia desde hace ya no solo meses, desde que empezó el conflicto. Recuerdo porque que el año ha señalado, pasado, pues, bueno, Putin lo aseguraba, ¿no? Exactamente. Si Occidente se involucra o alguno de los países miembros de la OTAN, evidentemente la respuesta y lo que ha nos habido, lleva a un conflicto mayor. Y lo que ha habido es como un escalamiento, ¿verdad?, de la participación de Occidente, bien fuese a través de los dispositivos que tiene la OTAN para vigilancia o de alguna de las prestaciones de armamento, suministro, servicio que ha brindado Estados Unidos a las fuerzas ucranianas o el tratamiento humanitario. Eso no es de ayer para hoy, señores, eso viene caminando. Es como un jueguito de presión de quítame, pero sin duda cada vez más es crítico y es crítico porque ya sí están haciendo escaladas en términos de ofertas nucleares y quisiera recordar también que hace apenas pocos días, creo que la semana pasada, había toda la discusión de si se estaban usando fuerzas norcoreanas por parte de Rusia en ese territorio. Así que no es porque hace 2 días hizo tal cosa o porque ahorita se está haciendo la reunión del G20 y están ocurriendo estos eventos, sino que esa escalada viene haciéndose. Obviamente esa escalada tiene las amenazas de cuánto va a ocurrir, Biden, pues, exactamente, suma. cuánto del uso de armamento nuclear va a ser usado. Ese siempre ha sido el terror con el desarrollo tecnológico de la energía de los armamentos nucleares y sobre todo porque ya no necesitan ser mandados de largas distancias, sino en un momentito pueden dirigir y ahora con todo el término de los drones, con el desarrollo de los drones, pues también se ayuda. Entonces, claro, eso está allí. Pero el otro caldero es el del Medio Oriente. Entonces, sin duda que son 2 puntos estratégicos importantes, por lo tanto se le va a hacer bastante difícil y era lo que se señalaba durante la campaña electoral, que aunque eran promesas de Donald Trump en que se hacían, los compromisos estratégicos que tiene Estados Unidos no son como para retirarse por completo. Puede dosificar, puede hacer algunas otras cosas, pero no lo va a manejar así tan sencillo de me voy, chao, y ahora me dedico a mi economía interna, ¿no? Porque hay otros intereses allí, inclusive de las propias economías, poblaciones y alianzas que están dentro del territorio de los Estados Unidos presionando y haciendo lobby en el Congreso.
Profesora, y antes de despedir a la preocupación que también hay en Oriente Medio por una escalada también de ese conflicto, Irán también un país potencia nuclear, igualmente se mantienen esas tensiones, las respuestas de Israel hacia Irán, de Irán hacia Sí, sí. Israel, todo este tema también sigue álgido. Así es, son dos puntos estratégicos importantes. No son los únicos conflictos, hay conflictos en distintas partes del Claro. mundo, pero sin duda, cuando se habla de conflictos estratégicos es porque su evolución y su trascendencia va mucho más allá desde el punto de vista militar o cuántos muertos hay, porque involucra otros elementos. Y sobre todo en la dinámica económica. Los conflictos en estas regiones, en el caso de Ucrania, ha significado una reorientación de la economía agrícola mundial, de la venta de alimentos. En el caso del Medio Oriente, las amenazas sobre lo que es el tráfico petrolero, pero también de las inversiones para lo que es la exploración del gas a nivel internacional. Entonces, todo eso tiene implicaciones. No es simplemente quiénes se están matando y cuántos muertos hay, o si estoy de acuerdo o no, sino todo lo que eso implica en términos económicos, en términos financieros, y para quienes tienen pocas oportunidades, llamémoslo así, como hubo hace unas semanas la reunión, no recuerdo ahorita la ciudad, pero en donde se señalaba que los países menos avanzados y los países insulares, como ahorita se está señalando en la COP29, pues no son simples espectadores, por lo tanto demandan que pueda haber paz, que es lo que pueden pedir, porque no tienen otro tipo de incidencia en estos conflictos. Profesora Mirla Jonis, gracias por su tiempo, por acompañarnos durante esta tarde en Argumento y bueno, la invitación queda extensiva para una nueva oportunidad. Gracias a ti por esta nueva emisión y bueno, felicitaciones por la línea de trabajo. Bueno, muchísimas gracias y bueno, esperemos en el 2025, ¿no? Cómo se van desarrollando los hechos, que esperemos que más bien pues bajen estas tensiones, obviamente. Es lo que aspiramos. Así es. Pausa y ya regresamos.